Hola a todos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Robots Anime de los 80s, donde semanalmente estamos tratando distintos temas. Yo tenía una cronología que iba siguiendo robots, pero no, ahora como que acostumbro a hablar un poco de lo que se me ocurre, o sea, cosas interesantes que a veces son obvias para algunas personas que son fanáticas del género, pero por ejemplo no para tanto para otros. Y como dicen acá en el canal de Katana MX, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés viendo este videíto de, como decía, y como decía en un programa chileno de marioneta, este es el programa favorito de todos los niños del planeta. Somos niños de corazón, jugando, eh, no sé, a veces cuando dije la palabra niños no tiene que ver con el tema, pero mantener el alma joven, conectado a ciertos recuerdos lindos de la infancia, hace que estas cosas, que estos juguetes, estas series, estos personajes sean tan como eh, permanentes en nuestras vidas. ¿Ah? O sea, en mi caso personal, me caga siempre decir en mi caso personal, creo que en mi caso, porque en mi caso ya es personal, ¿no? En mi caso, o en lo personal es la palabra, ¿no? No seamos redundantes. Eh, Mi madre me solía decir que yo veía Mazinger desde la cuna. Y cuando yo ya tenía uso de razón, ya como que empezaba a leer otras cosas, y me acordaba, cuando ya tengo más memoria, Mazinger ya había dejado de pasar aquí en Chile. Tenía póster, tenía el álbum por ahí. Entonces siempre quise buscar cosas de Mazinger. Entonces, y bueno, y finalmente mi padre en el año 84, en el año 84, me mandó de regalo un Jumbo Mazinger desde Venezuela, un gran Mazinger. Oye, qué bonito tema, ¿eh? Es un bonito, no lo quiero quemar ahora, pero sería lindo hablar de... Voy a hacer un video alguno de estos días de anime de robots de los 80, recuerdos de la infancia de robots. Va a ser entretenido. Pero esto sirve de introducción, ¿no? Después lo podemos, digamos, acotar en ciertos aspectos y también aumentar en otros, ¿no? Pero que voy con esto es como... los juguetes nos llevan a experiencias y las experiencias son de series que están acotadas a una época, ¿no? Y ¿qué es lo más importante más allá de un robot? Más allá de un robot. Robot. Robot, ¿no? Un robot. Nosotros teníamos antes una página que en Chile con un grupo de amigos que se llamaba Robok. R-O-V corta O-K. Simpático. Robok. Bueno, el Robok, ¿no? El super robot, porque es que yo estoy mi favorito y el que estoy tocando. No implica que algún día no hable del real robot, pero mi fuerte es el super robot. El super robot yo lo comparo un poco con el personaje de cómics, los superhéroes. Me explico. Y creo que una vez lo dije, no sé si lo dije acá en este espacio, lo dije en Sword Legacy, pero Estados Unidos, Occidente, ¿no? Tienen los grandes mitos, superhéroes, Batman, qué sé yo, personajes, ¿no? Y los japoneses tienen los robots, y tienen los Kamen Rider, los Sentai. Los Sentai ya es un tema complicado. Algún día me gusta mucho Sentai. No soy un hardcore de Power Rangers, pero me gustan las temporadas antiguas japonesas y de hecho voy viéndolas por año. Algún día tal vez podemos hablar de eso. Tal vez enfocado a lo que es los robots mismos de las series. Ese es otro tema que podríamos tocar. Entonces, allá en Japón, los superhéroes, por ejemplo, Centella, por ejemplo, que daban acá en Latinoamérica, que es Gekko Kamen en japonés, que es este tipo en motocicleta con la bufanda, que se llamaba Centella, que no sé por qué de un momento a otro todos empezaron a decirle Capitán Centella, no sé dónde saca el Capitán. Yo creo que se les confundía que lo pasaban con Capitán América en ese tiempo, en dibujo animado. Y tal vez de repente, Capitán Centella. Y oye, en todos lados dicen Capitán Centella. En ningún lado dice Capitán Centella, dice Centella, ¿no? Y Capitán lo dice en Japón, por tanto, no lo sé, ¿no? Otra crítica. Partimos con el personal y ahora el Capitán Centella. Capitán. Centella tiene esa bufanda, ¿no? Muchos personajes Sentai Rangers tienen bufanda, los Kamen Riders tienen su bufanda. Para el japonés la bufanda es como la del superhéroe, más o menos. Pero volviendo al tema de los robots también son esos personajes míticos, esas increíbles máquinas de ficción que están en ¿cómo se llama? En la mitología japonesa, ¿no? Incluso en las revistas de la época se agrupaban estos personajes de animación como robots y de ciencia ficción, junto con los Rangers, junto con los Kamen Riders, junto con este tipo de personajes, se agrupaban todos en una revista. Por ejemplo, Terebi Magazine traía de robots y traía de Sentai o Rider. Porque eran más o menos, eran solo superhéroes de Japón. Y del super robot es el equivalente al superhéroe gringo
o occidental, que es como lucha contra el mal. ¿Y quién es el mal? Bueno, cualquier villano, ¿no? Villanos que podemos utilizar para algún otro tópico. Esto da para muchas cosas, ¿no? Pero hay un tema central que quiero enfocarme hoy en día. Hablé de la importancia del super robot. Icónico, es el robot, es el protagonista. El robot es el protagonista. Diferente al real robot, que los personajes son los más protagonistas que el mismo robot, ¿no? Pero el robot en Super Robot no existe si no está el alma dentro del robot, el piloto. El piloto es tan importante, por eso a veces Real Robot dice, no, es que los pilotos son importantes. Sí, es cierto. Y las máquinas son secundarias, es muy cierto. Y el Super Robot, y el robot es central, y el show es cierto. Y los pilotos están ahí como para pilotar el robot. Pero eso no indica que los pilotos sean icónicos y sean representativos de la época, de los estilos, y que sean el alma del robot, y que sean tan importantes como el robot. Porque ¿qué es el robot sin el piloto? Una máquina que no tiene personalidad. Sí, se puede ver linda. El Mazinger sin Koji. Es bonito, ¿no? Pero Koji Kabuto. Entonces eso es lo que quiero hablar en este pequeño segmento de hoy. Enfocarme en algunos pilotos que me vengan a la cabeza y sus estereotipos o los tipos de pilotos que eran muy parecidos todos. Ni hablar el estilo de Kazuo Komatsubara, por ejemplo, de Toei, el chico Toei, ¿no? Las patillas, que incluso lo llamo a ver en series como... ¿cómo se llama? Arrow Emblem Grand Prix Notaka, que es Grand Prix aquí en Latinoamérica, que también era... tú dices, oye, pero ¿cuál es la serie de robots? Y el tipo manejaba auto, ¿no? Y era como el estereotipo visual del protagonista de la época, el chico con las patillas, la chasquilla grande, ¿no? Y Koji Kabuto es como la figura quinta esencial del protagonista de Super Robot. Previo a eso, teníamos Astro Ganger, muy poquito antes, con este niñito que lo manejaba, ¿no? ¿Kentaro era el nombre? Creo. Y bueno, pero un niñito así como con pinta de dibujo de Tatsunoko, en función del robot, así como muy de la época, un niñito 9, 10 años creo que habrá tenido. Recordemos la historia de Astro Ganger, la mamá trae la tecnología, trae la placa metálica que se transforma en Astro Ganger desde el espacio, escapando de una invasión alienígena. Pero Koji es lo que el japonés quiere ser. El piloto de japonés, el piloto de Super Robot, es lo que el japonés le encantaría hacer. El japonés es muy polite, o sea, muy educado, muy de respetar las reglas. Promedio, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Una cultura muy respetuosa, muy tolerante, muy de reverencia, de hablar bajito, de ser lo que hace el resto. Pero si vemos las producciones, nos encontramos con Koji Kabuto. ¿Qué es lo que es Koji Kabuto? Un chico de 16, 17 años, creo que oficialmente Koji tenía 17 años en Mazinger, más o menos. Sayaka creo que tenía 15. Un chico rebelde, apasionado, pero con un fuerte sentido de la justicia, porque si hay algo que, independiente de cómo se comporten los pilotos de super robots japoneses, tienen un fuerte sentido de la justicia, de luchar contra el mal, porque de eso se trata, ¿no? O sea, no estamos aquí lidiando contra, no sé, una mega corporación que está, no sé, contaminando o haciendo una tontería, ¿no? Aquí estamos hablando de corporaciones, ejércitos, ¿no? Ejércitos, planetas completos, razas que nos quieren aniquilar como seres humanos, y lo único que se interpone entre ellos y nosotros, y que desaparezcamos del mapa, ¿no? Son estas creaciones mecánicas creadas por ciertos doctores, que hay otro tópico, ¿no? O organizaciones. Y Koji Kabuto se presenta como un chico, un adolescente, que va contra, digamos, lo que establece el japonés típico. El japonés es mucho más estoico, el japonés de los 50, 60, 70, el japonés posguerra. Una sociedad que logró salir adelante, todo ese espíritu así como bien militar, prácticamente Nippon Banzai, que se aboca a mejorar el país y tratar de darle una tuerca, de no ser unos tipos más de empujar una conquista en otras zonas, como por el imperio japonés, ¿no? en nombre del emperador, sino que lo toman, le dan una vuelta y se abocan a que el país sea bullante, la economía, y que mejoren las cosas, y bueno, en realidad eso llevó a Japón a un milagro económico que todos sabemos, ¿no? Entonces el orgullo del japonés es como, deja de ser como el guerrero que conquista y pasa a ser como aquel que construye una tierra con un bienestar, con un gobierno, un tipo de vivir que le permita a la gente surgir, que los empuje a las ciencias, que los empuje a ser los mejores, y de hecho lo eran. Recordar, por ejemplo, en los 80, me acuerdo en Volver al Futuro, cuando Marty McFly le decía al Dr. Emmett Brown que las mejores cosas se hacían en Japón.
Entonces el Dr. Emmett Brown le dice, ¿en Japón? Pero si unos tipos son... Nada que ver, pues, o sea, claro, están en los 50, ¿no? Y Marty venía a los 80 cuando estaba ¿cómo se llama? Esta explosión de productos japoneses. Eh, Walkman, cámaras de video, etcétera, ¿no? Sony, una marca establecida, un televisor Sony, ¿no? Pero volviendo al tema de Koji. Entonces, Koji es diferente. Koji va contra el sistema en el sentido de soy rebelde, ando en motocicletas. Es como... El mismo Gonagai decía que él era rebelde cuando joven. O sea, todos los protagonistas y todos estos tienen... O sea, mucho se reclama la autoinserción. Cuando tú haces una obra, ¿no? Pero cada vez que un escritor escribe algo o un dibujante hace algo, ¿no? Saca de su experiencia, ¿verdad? Muchos mangakas que, por ejemplo, sacaron experiencias de lo terrible que fue la Segunda Guerra Mundial después de las bombas atómicas y todo, ¿no? Y de ahí, bueno, ni hablar Godzilla, ¿no? Y Ultraman, todas estas cosas que vienen influenciadas por esto. Es súper importante el input sensorial de experiencias que tiene el autor a la hora de crear. Entonces Koji Kabuto es un tipo de motocicletas, es bonachón, y las tiene todas, porque tú podrías pensar, pero anda en bicicleta y es pendenciero y anda buscando pelea y es como bien, soy campeón, así como, sí, en realidad sí, soy Koji Kabuto y soy un tipo así como poderoso y confiado. No, es que el tipo lo era, o sea, saltaba en la moto y hacía estas piruetas. En el primer capítulo sale recuerda que sale en ese camino, ¿no? Como una carretera. Y recuerdo muy bien que viene un camión y él salta por encima y le dice, oye, ten cuidado. Y Koji jaja, así como que se ríe, ¿no? Me recuerdo mucho a la actitud arrogante pero con corazón de oro que tienen personajes, por ejemplo, como Kyo Kusanagi de King of Fighters, que está basado hasta cierto punto en la idea de Getter Robo con su equipo, pero también un poco en la personalidad de Akira Fudo de Devilman del manga, pero que tiene mucho más de Koji que de lo que se reconoce, ¿no? Entonces, este es un tema muy rico que quiero explorar, tal vez con una segunda parte, porque si no, el tiempo no me va a alcanzar, porque más o menos, pero los dejo invitados porque el hecho de hablar de Koji como piloto principal, como ese... Como pasa en el manga de Shin Mazinger Zero, donde como que del universo de Mazinger fluyen todos los demás universos Super Robots, porque es cierto, sin Mazinger tú me puedes decir, no, pero es que había un robot antes, que sí, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el tipo de robot anterior? Con forma humana, como androide, o a lo mejor tal vez un robot tipo así como perdido en el espacio, pero el super robot lo creó Gonagai con Mazinger, el estereotipo del héroe rebelde con el peinado incontrolable como su pasión, lo creó Gonagai con Mazinger y lo estableció y es el prime, digamos, ¿no? Para poder seguir adelante. Entonces, encuentro muy cool hablar de este tema, me encanta. Pero hablemos de Koji Kabuto. En la serie, ¿qué es lo que hacía Koji Kabuto en la serie? Era el alma de Mazinger. Koji Kabuto era el chico que no solamente les decía que era un tipo que se las traía con sus skills de motocicleta y era atlético y era campeón y vamos, es como lo que el japonés quiere ser, lo que todos queremos ser, o sea, todos queríamos ser Koji cuando niños, o sea, como ese tipo de personaje. Y aparte es bueno en los estudios, o sea, ¿por dónde? O sea, excelente, sabía karate, creo que judo, sabía motocicleta, excelente estudiante, o sea, es lo que hoy día se denominaría en el tema de escribir, de escritura, de scripts, ¿no? De creación de personajes como Gary Stu, ¿no? Está Gary Stu y está Mary Stu, creo que no. Mary Sue y Gary Stu. Gary Stu es el tipo que es perfecto en todo, ¿no? Entonces, creo que es como esa rebeldía japonesa, ese samurái aguerrido, esa capacidad de querer ir y luchar y conquistar, pero abocada al bien, ¿no? Es como... Tengo un espíritu combativo, porque al japonés le gusta mucho esta onda de la juventud, la pasión de juventud. La repiten en robots, la repiten en series de automóviles, la repiten en Sentai. Este tema que dice como Atsuki, ¿cómo se dice juventud en japonés? No me acuerdo, pero Atsuki, ¿no? Que apasionada. Entonces, como que es muy importante ese periodo para los japoneses entre como los 15 y los 20, donde... de hecho en Saint Seiya, por ejemplo, recuerden que decían que los caballeros dorados eran los más poderosos y que estaban en el pic de su juventud. Seishun es la palabra, pic del Seishun, porque se llama Atsuki Seishun, le dicen en japonés, como una juventud apasionada. Entonces los caballeros dorados estaban en el pic como en 18 años, una cosa así, porque ellos decían que después de los 18 años era cuesta abajo para la gente, o sea, que queda para mí, ¿no? O sea, hay alguien de 20 que me está viendo, mira, ya estáis 2 años bajo así como hundiéndote. Entonces,
Koji Kabuto era bueno en todo, pero era una persona con este corazón de oro y también con esta capacidad de hacer justicia y también de querer ayudar al prójimo, a la persona. O sea, es un superhéroe en toda regla, ¿no? O sea, Mazinger para Koji, como lo dice su frase conocida de puede convertirte en un dios o en un demonio, es por esa capacidad de tomar un poder y utilizarlo para el bien. Porque también puede cualquiera de nosotros. O sea, podemos tomar un cuchillo y usarlo para pelear una manzana o para hacer algunas cosas terribles. Pero sabemos, tenemos un compás moral sobre el bien y el mal. Koji utiliza Mazinger para el bien. Y de un momento ni siquiera quiere digamos, rehuir de eso. Muchos protagonistas son reacios. Hoy día, hace un rato les decía aquí Kusanagi de King of Fighters porque se me ocurrió, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, en Evangelion, ya es el extremo, ¿no? Pero es para poner un extremo. Alguien que no quiere hacer lo que hay que hacer. Y Koji dice, ok, soy choro y todo, tengo actitud, me subo a la moto y mi abuelo me dejó un robot. Bueno, voy y peleo, ¿no? Y a pesar de que no sé manejarlo, como en un comienzo cuando estaba con Sayaka, algo que comentábamos en las heroínas, Sayaka va y a pesar de que ser una persona egoísta y como bien aniñada, ¿no? Bien infantil, Sayaka le enseña a Koji a pilotar a Mazinger y juntos son capaces de vencer a Garada, Caseta y Dolas M2 al comienzo. En el comienzo de Mazinger, que son dos partes, ¿no? Un episodio continuado. Y Koji va y responde. Y responde con eso de 100% responsabilidad. O sea, si yo no me subo a Mazinger, el mundo se acaba. Si yo no me subo a Mazinger, mis amigos perecen. Si yo no me subo a Mazinger, no, que es más importante aún, no me pruebo como hombre. Pero lo hace desde la pasión, de la juventud, de la soltura del típico chico apasionado. Pero también con ese dejo de poder disfrutar de las cosas. A veces vemos en algunos capítulos un Koji en estas fiestas japonesas típicas, o andando en motocicleta con sus amigos, o incluso bailando en algunos capítulos. Es como un pack completo, ¿no? Ultra inteligente, ultra capaz, y más encima un completo héroe. O sea, eso es lo que es Koji Kabuto. Y se convierte en el Prime, en la figura principal, de la cual van a salir un montón de pilotos que voy a ir comentando, porque mi idea era en esta conversación tocar varios pilotos y los tipos de pilotos, pero siento que es tan apasionante el tema que ya se me fue gran parte del video hablando de Koji. Pero para terminar con Koji aprende la responsabilidad, Koji aprende a ir a luchar, pero por sobre todo tiene un espíritu combativo sin igual. Como muchos personajes del shonen de la época del sacrificio, de entrenar, de mejorar, de ir, y sobre todo de ir, aunque, y esto se repite en muchos pilotos de Super Robots, el hecho de ir, y como decimos acá en Chile, a pechugar, ¿no? Colocar el pecho en las balas, de ir y asumir la responsabilidad, de ir a la batalla, incluso cuando vas a perder. Incluso. Koji pasa por cosas terribles, o sea, pasa por momentos maravillosos, o sea, cosas terribles como la muerte de su abuelo, por ejemplo, ¿no? Y asumir a Mazinger. Maravillosos cuando lo acogen en el instituto, cuando conoce nuevos amigos, cuando conoce a Oz. Otro Prime de lo que se va a convertir como el gordito de la serie, que también podemos tener un tema ahí para hablar en otro video, de los gorditos de la serie, ¿no? Desde Boss, el gordito en moto, hasta, no sé, el otro gordito de la serie Gordon que anda, no me acuerdo el nombre, ¿no? Que anda tejiendo. Pero igual se casa, igual se empareja con una mujer. Entonces, Koji aprende, pasa por estos terribles momentos como la muerte de su abuelo, que lo reciban. También pasa por un terrible momento como es la muerte del Dr. Morimori, por ejemplo. Mueren los brazos de Koji. Y esto incluso se repite en el OVA de Mazin Kaiser, cuando los Mikene matan al Dr. Morimori junto con las otras chicas, las gemelas, no me acuerdo, Lori y Loru creo que eran, ¿no? Y eso hace que haya más convicción de Koji a enfrentar al mal y a seguir adelante y poder llevar a cabo y vencer al mal y salvar a la Tierra y darnos paz. ¿Qué haríamos nosotros sin Mazinger, sin el robot que nos protege de la maldad del Dr. Hell o de los Mikenes? Porque Koji también aparece en las Mazinger, ¿no? Junto a Tetsuya, que es otro personaje completamente... No es que, o sea, tienen cosas parecidas, pero van por dos carriles distintos. Koji pasó por todos esos malos momentos, pero donde se define su carácter como personaje principal, protagonista de Mazinger, es cuando al final de la historia, tanto en la serie como en la increíble película de Mazinger contra el General Negro, es un Koji que sale herido a luchar. En la película hay una... Les voy a dejar acá. Cuando termine el video les voy a dejar mi corto que hice hice un doblaje, ¿no? Un amateur, un dub que le llaman, ¿no? Donde le puse mi voz a Koji en ese momento que ya es icónico, ¿no? Cuando
las fuerzas Mikenes están destruyendo ciudades y que se avecina un gran enfrentamiento. Y Koji tiene miedo, por primera vez, miedo verdadero de decir, creo que Koji en ese momento dice, oye, puedo morir. Hasta ahora Mazinger me ha acompañado a todo, pero ahora no sé si puedo. Antes Mazinger podía ir y tal vez podía morir, pero Mazinger era poderoso. Ahora tal vez voy y no vuelvo. Y ese momento, cuando... Véanlo al final de este video, es una cosa de 1 minuto y algo, pero es muy, llega al corazón en el sentido de que él desea que la familia siga existiendo, pero él sabe que tiene una responsabilidad y tiene que ir a pelear. Y a pesar de que tiene todas ganas de perder, va y lucha hasta el final. E incluso pierde, spoiler, ¿no? Pierde, pero así todo, no se rinde. Y ese es el espíritu que a todos nos gustaría tener. Yo creo que el espíritu que el japonés defiende, esa suerte como de espíritu aguerrido samurái, de llevarlo todo, de sacrificarlo todo, de ir hasta el final por conseguir la victoria y la paz. Y eso, amigos, qué bonito tema, ¿no? Ya en unos cuantos videos más, no sé si el próximo o tal vez otros temas, pero me gustaría seguir con este tema, pero hablando de algunos otros pilotos que son más o menos lo mismo que Koji, pero van avanzando en sus arcos argumentales de manera distinta, y otros que son bastante distintos, pero no por ello menos dejan de ser héroes. Porque en el mundo de los super robots hay mucho donde sacar y es algo que a mí me llega, me apasiona. Hablo del tema y como que, no sé, siento algo en el pecho. Voy a llorar. Pero bueno, amigos, muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima semana con algún tema que se me ocurra. Espero que les guste el video y ya saben, amigos, estén pendientes porque puede venir por atrás un super robot y darles un rayo ciclotrónico. Hasta la próxima, amigos. Ah, y vean el video. Bonita escena, muy bonita escena. Padre, abuelo, el general negro y sus 7 ejércitos han comenzado su ataque. Además de eso, Mazinger Z está gravemente dañado, pero yo no puedo quedarme sentado aquí viendo cómo destruyen todo. Debo salir a enfrentar al general negro, a pesar de que Mazinger pueda ser destruido. Yo, sinceramente, tengo mucho miedo. Pero te prometo que pondré a Mazinger y a mi vida para proteger a la humanidad. De ser así, Shiro será el único que quede en nuestra familia. Por favor, perdónenme esta decisión.